Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Es un placer y un honor para su servidor Eduardo Arévalo estarles acompañando esta noche. Por supuesto, vamos a estar conversando con Jorge Villacorta, exdiputado y analista político esta noche, así que lo vamos a saludar. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Eduardo, muy buenas noches. Es un gusto estar en el programa y a todos los televidentes, muy buenas noches. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, don Jorge, acaban de aprobarse reformas con dispensa de trámite en la sesión plenaria que todavía está en desarrollo en la Asamblea Legislativa y se acaban de aprobar reformas a la ley de la carrera judicial. En términos generales, pues, ¿cómo analiza estas reformas en la cual a los jueces, magistrados de Cámara, cuando ya cumplan 60 años, pues estarán quedando básicamente fuera? También se autorizan rotaciones, la Corte Plena estará decidiendo rotaciones de magistrados y jueces a nivel nacional. En términos generales, su reacción a esto. Bueno, lo acabo de leer también, genera expectativa, genera algunas dudas. A mí no me parece, o al revés, me parece de entrada como discriminatorio el que por razones de edad. Yo puedo entender que aquellas personas que cumplieron 30 años de trabajo, pues están para jubilarse y si se quiere, debería de jubilarse, así como no existe ese mecanismo de obligar a jubilarse y por eso hay, bueno, algunos miles de personas en el Estado que ya tienen esas edades y no se jubilan, o al revés, se jubilan pero siguen trabajando y tienen entonces dos salarios, ¿verdad? En este caso, a mí me parece que un juez de 60 años está con todas las capacidades y todavía más por la experiencia, con capacidad para determinar justicia y usar en sus decisiones pues sus conocimientos legales y su experiencia. En países como en otros países no, y que yo recuerde no hay eso, es más, siempre he visto como en la más alta tribunal de Estados Unidos los jueces son vitalicios y en muchos lugares lo son. Pero bueno, de entrada me genera esta expectativa, el que puedan hacer traslados también pudiese ser una medida normal para buscar una mayor eficiencia. Si el gran problema en esto es que tenemos la preocupación, algunos, de que la autoridad que va a hacer implementar la ley es una autoridad que está siguiendo una misma conducción desde el Ejecutivo. Entonces, por eso decimos que se ha perdido la separación de poderes, porque las decisiones que pueden ser buenas se ven signadas, se generan desconfianza, porque la autoridad que las va a ejecutar, insisto, no tiene la independencia práctica concreta deseada, sino que nos damos cuenta en la práctica, el día a día, que hace y toma decisiones siguiendo lineamientos básicamente de Casa Presidencial, y eso genera, creo yo, esas decisiones. Ahora, puede generar, insisto, también esa visión de discriminación por edad, cuando realmente a los 60 años una persona o un juez pues está, me parece al revés, en su mejor momento, y muchos estudios psicológicos señalan que una persona de esa edad es
altamente productiva y sus mejores momentos de producción son precisamente a esas edades. Algunos, don Jorge, ya en redes sociales están diciendo que una depuración judicial de ese tipo no debería corresponder a la Asamblea Legislativa o viniendo una propuesta de la Asamblea para que la ejecute la Corte en este caso, sino que debería de venir directamente de la Corte Suprema de Justicia. Es correcto, ese es el otro aspecto. No hay duda que los procedimientos que se están siguiendo no siguen lo que establece normalmente la Constitución. Todos aquellos cambios a las normativas que tienen que ver con el órgano judicial, pues deben de venir precisamente de la Corte Suprema de Justicia. Igual que el tema constitucional, que es una iniciativa que debe de surgir de diputados de la Asamblea Legislativa como resultado de consultas a la ciudadanía y esos 10 diputados llevar eso al Pleno y no surgido de una decisión de un grupo de personas que está cumpliendo con una demanda de parte de la Presidencia de la República. Otra vez estamos en esa misma situación de la necesidad de una reforma constitucional que a mí me parece no de ahora, de siempre hemos dicho muchas cosas que había que cambiar, pero siempre dice, bueno, genial el cambio, pero ¿y quién va a implementar eso? Y cuando ya vamos a eso, entonces tenemos el problema, que insisto, de las dudas que genera la falta de la práctica en la realidad de separación de poderes, aunque se mantenga la formalidad, pero la realidad nos indica otra cosa. Y ese seguirá siendo, por el momento, esa situación que genera precisamente dudas, inseguridad, expectativas negativas y por consiguiente no es un buen clima para la inversión porque siempre se entra en dudas si las cosas que se están haciendo realmente no son sino para consolidar o para que un solo órgano, el caso del órgano ejecutivo, pues controle a todos los demás, no solo órganos, los otros dos órganos, sino que también las distintas instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía, las demás superintendencias, etc. La otra parte de la reforma es que concluido lo del órgano judicial, pues pasaron también a reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En el mismo sentido, las personas fiscales arriba de los 60 años van para su casa y también queda a discreción del fiscal general, me imagino una evaluación por mérito, decir, vamos a hacer estas rotaciones de fiscales, jefes de unidades o fiscales de casos específicos, a hacerlo a discreción de lo que la autoridad, en este caso pertinente, lo decida. Pero la Fiscalía siempre ha tenido esa facultad de mover a sus fiscales según conveniencia y según especialidades. Eso siempre ha sido así. Lo nuevo es que los puede quitar igual que los jueces, o los quita de una sola vez al llegar a los 60 años y le deja la potestad que si considera necesario, el fiscal debe de argumentar, debe de dar elementos de juicio válidos para mantener todavía a una persona de mayor de 60 años en el cargo de manera transitoria. Lo mismo en el caso de los jueces, la Corte le deja esa ley que han aprobado la potestad de mantenerlos siempre y cuando argumente, justifique la decisión de mantenerlos. Hay que tener en cuenta también que a los que yo he visto así rápido en la ley que acaban de aprobar hace unos minutos, es que hay una clasificación también que en teoría uno puede decir, bueno, pero es positiva porque les da garantía y seguridad a los jueces que quedan de la clasificación según la responsabilidad y según el cargo y por consiguiente según los salarios. Eso puede ser un aspecto, si se quiere, de atractivo para los jueces actuales y por consiguiente supongo yo que las organizaciones sindicales de jueces o las que existan
pues entrarán en esa parte positiva para sus agremiados, si es que esa es la realidad que yo estoy interpretando en la pasarraya, como te digo. El presidente Nayib Bukele ya escribió y reaccionó en su cuenta de redes sociales. Escribió hace algunos minutos, dice: qué orgulloso me siento de los diputados de la bancada CIAN, han demostrado tener la valentía de ir paso a paso cambiando lo que está mal en nuestro país, escribe literalmente. No pierdan nunca ese espíritu de lucha y esa convicción de hacer historia. Dios los bendiga siempre, y le dio retweet a un tuit del diputado Eduardo Anaya, donde dice: exacto, diputado, ahí está la puerta de salida para los fiscales y jueces corruptos. No más fiscales corruptos, no más jueces corruptos. Le dio retweet el presidente de la República a eso. Es las primeras reacciones que se conoce de él a través de las redes sociales. Hay dos cosas plegadas, porque por un lado los diputados están haciendo lo que el presidente desea. Por consiguiente, yo no veo cuál es la valentía. Simplemente están haciendo lo que quiere el presidente que hagan. Además, cuentan con la mayoría más que calificada para hacerlo. Entonces, lo de la valentía, no sé a qué exactamente se refiere, cuál es el peligro que tienen los diputados como para que su acción sea valiente o intrépida, no sé cuál es el otro calificativo que pueda darse. Y segundo, el decir entonces, da la impresión, genera esa impresión que todo juez mayor de 60 es corrupto. Creo que esa afirmación también no me parece que tenga lógica. No puedo afirmar que porque tengo 60 años la persona es corrupta. Y creo que eso es señalar a jueces correctos que toman decisiones y son conocidas siguiendo realmente, aplicando la ley, para que ahora porque salen sean corruptos. O sea que todo aquel que se va a los 60 corrupto, perdóneme, creo que el argumento no es válido. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos conversando con Jorge Villacorta, haciendo análisis de la situación del país. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Jorge, en otro tema, ¿cómo ve usted es la posibilidad de la reforma al artículo 32? Hablamos del Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban en el país. Es un tema que ya lleva algunas semanas de interés del Ejecutivo. Hemos visto comisiones especiales pues, que le van dando seguimiento a este tema y hay un interés real. Ha llegado el fiscal general de la República, el ministro de Seguridad a la Asamblea a presentar pues, o a dar explicaciones sobre este tema en busca de una reforma respectiva. Yo estoy de acuerdo. Creo que el usar recursos de los ciudadanos con tantos sacrificios, se pagan impuestos para ser mal usados, para favorecerse, y las experiencias que tenemos ya de dos presidentes, uno encarcelado y el otro de esa manera huyendo, me parece a mí que es correcto que no prescriban ese tipo de delitos. Pero es que ese no es el problema. El problema es decir, bueno, pero además de eso, resulta de que es para atrás. Y usted puede llamar aquí a Manuel José Arce también, entonces, para atrás, a ver qué cosas son las que él pudo haber mal usado. Me parece que para de aquí en adelante, eso es correcto. El venir a decir que tiene retroactividad sin límite, me parece que esa es realmente la discusión que puede estar en juego, porque uno actúa según la ley vigente, pero pasa tiempo y luego cambia la ley. Bueno, a mí me van a aplicar la ley que era vigente en el momento que actué y tomé la decisión, pero si a mí me la van a aplicar una normativa nueva, como que si yo conocía lo que iba a pasar hace 20 años,
Eso me parece que esa retroactividad es la que está en cuestionamiento. Y son las cosas que había que ver su conveniencia o inconveniencia por el precedente que se establece cuando hay toda una claridad en que que se puede aceptar que haya retroceso en una ley siempre y cuando sea favorable a la persona acusada y no al revés. Creo que ese es el aspecto, pero que no prescriban ese tipo de delitos, me parece que eso es correcto. El procurador para la defensa de los derechos humanos pues dijo que la reforma estaría infringiendo el artículo 21 de la Constitución, reñiría con él y asegura que tendría algún vicio de ilegalidad si es que se aprueba tal cual. No, pero él se refiere a lo que estoy diciendo, a la Claro, retroactividad. claro, así es. El hacerlo retroactivo es el problema, que tiene colisión con la Constitución. Tiene razón el señor procurador, pero el hecho de que no prescriba de aquí en adelante, de la vigencia de la ley en adelante, eso es correcto y no hay, creo yo, ni oposición a eso. Definitivamente que también yo le voy a aplicar esto a los funcionarios que en este momento están ejerciendo su cargo también. Esto pareciera que está diseñado solo para aquellas personas que ejercieron cargos públicos antes de el actual gobierno. Creo que el punto está en que se aplica esta normativa es precisamente para aquellos que en este momento van a quedar dentro de esa normativa que entre en vigencia cuando sea aprobada y sancionada. Pero para atrás creo que no se puede, como hemos dicho, por la retroactividad negativa. Muy bien, don Jorge. Otro tema que también ha estado cobrando mucha atención es este llamado del presidente de la República, Nayib Bukele, para aumentar y que se incorporen 20,000 jóvenes a la Fuerza Armada. Hay voces a favor y algunas en contra de esta medida. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Es necesario para el país? Yo honestamente no estoy de acuerdo. Ya tenemos 20,000 soldados, aparentemente, o es lo que se dice. Agregar 20,000 más, estaríamos hablando de 40,000 efectivos. A eso implicaría también, como es obvio, otro tipo de personal, jefes, clases que se incorporan. ¿Cuántos cabos, sargentos, cuántos subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, tenientes coroneles, coroneles, generales vas a necesitar para conducir ahora un ejército de 40,000 y no de 20,000? Y segundo, eso implica también gastos, costo. A esos tienen que pagarles salarios. El presidente ha dicho que tienen que ser salarios dignos, que se le va a pagar al soldado. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagar 20,000 personas más uniformes, más equipamiento de protección, más armas, más habituallamiento en lugares donde van a estar resguardados, van a estar rotativos, en cualquier momento acuartelan y no? Todo el equipo que tienen que andar llevando, cascos, ahí alguien dijo que un casco costaba $1,000. Entonces, me parece a mí que es un gasto que en este momento es excesivo, porque la pregunta es, ¿para qué? Uno, para combatir el crimen y darle seguridad al ciudadano. Esa es una función de las Fuerzas Armadas, pues según esta Constitución, no. La responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Pero además, y no se está diciendo que es exitoso el plan de seguridad y que el éxito de ese plan ha significado una reducción histórica en la reducción de los asesinatos. Si eso es así,
y hay control en el territorio, porque así se llama el plan. ¿Para qué quiero 20,000 soldados más si tengo éxito en el plan territorial? Y luego la otra pregunta que uno se queda pendiente es cuando el presidente dice que es para actuar frente a los enemigos internos y externos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos enemigos externos? ¿Cuáles son las hipótesis de guerra que estará definiendo las Fuerzas Armadas de quiénes son aquellos que pueden ser enemigos externos? Yo le garantizo que estas cosas cambian todo el balance de fuerzas militares en Centroamérica. Y no digamos con el Triángulo Norte, donde históricamente con Honduras es un tema que siempre se ocupa de manera electoral ahí en el hermano país. Y siempre hay dificultades desde la guerra del fútbol, como se maldijo en ese momento. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Y peor aún, ¿cuál es el enemigo interno? Porque, perdóneme, el enemigo interno, según cuando se crea o se desarrolla la teoría de la seguridad nacional por los militares brasileños, por orientación también de toda la política de la CIA y de los Estados Unidos en contra del desarrollo del comunismo, hombre, el enemigo interno son ciudadanos que se oponen precisamente al gobierno. En ese caso, aquellas personas que planteamos algún tipo de diferencia. Yo señalo cosas que me parecen que la ciudadanía debe de conocer y debe de valorar, por consiguiente, tener opinión. Pero yo no soy enemigo del gobierno, ni soy enemigo interno. Y creo que así varios de las personas que comentamos hechos, no digamos prensa y otros sectores más empresariales o de tanques de pensamiento, o ONGs, por el hecho de plantear diferencias con las decisiones que se toman en el Estado, ya sea principalmente del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, no hace que uno caiga en la categoría de enemigo interno, o sí. Porque si es sí, ¿qué sentido tiene entonces pensar en un ejército que va a cumplir qué tipo de funciones? ¿Represivas? ¿Punitivas? ¿Legales del Estado o ilegales del Estado? Creo que el mensaje en este momento además es preocupante por la situación fiscal, la situación financiera que está en el país. Hay tremendas dificultades. Bueno, mire usted que no les han pagado desde enero las becas a los muchachos estudiantes en las universidades. Hombre, si no hay para esas becas, si no hay para darle a los alcaldes, ya se dijo que los alcaldes tienen que ver cómo viven de las cédulas y de la vialidad. Poblaciones que no tienen ninguna posibilidad de impuestos, no tienen un desarrollo económico mínimo. Bueno, pero entonces más grave todavía, con un endeudamiento como el que tenemos, con todos los problemas fiscales que están enfrente, que han sido ya señalados por distintos tanques de pensamiento, no hay los desembolsos, los créditos se han firmado, negociado y aprobado, pero los desembolsos no llegan a 700 millones de dólares. O sea, estamos en una situación fiscal grave. Agréguele a eso los 203 millones que nos va a costar el Bitcoin. ¿Cómo voy a tener recursos para poder mantener 20,000 soldados? Muy bien, vamos a analizar esa parte, don Jorge. Vamos a analizar esa parte luego de la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Jorge, estamos ya a 7 días para la implementación del Bitcoin en el país y todavía hay algunas dudas sobre el funcionamiento. Vimos sí ya la instalación de algunos de los cajeros y otro tipo de medidas, pero hay mucha de la población que todavía pues desconoce cómo va a funcionar esta mecánica. Bueno, yo acabo de recibir hace unos minutos en mi
correo, en mi red social, mi correo, acabo de recibir lo que dice que es el reglamento. Correcto. Y son 7 artículos. Con eso no satisface, honestamente, todas las dudas que tiene la población que desconoce cómo hacer uso de esto. Por un lado, las empresas mismas, cómo van a hacer para recibir eso y sus contabilidades y sus informes. Claro, se nos dice allí que son regulaciones y normas para los que presten el servicio. ¿Cuáles servicios? Todos los que están posibles a ser cubiertos en necesidades, custodia del Bitcoin, cambios de Bitcoin a dólares, pero a mí me parece que el reglamento, así como lo acabo de ver, me deja dudas, no me resuelve todas las dudas que han surgido, honestamente, por la falta de información. Es hasta ahora que tenemos eso. Antes lo que habíamos tenido son normas que surgió el Banco Central para bancos que quieran participar. Por consiguiente, no era algo que definía cómo va a funcionar esto. Es evidente que el gobierno va a tener que hacer toda una campaña y todo un esfuerzo para que la población conozca cómo funciona y qué beneficios y qué costo-beneficio puede tener a hacer un uso o no de esta criptomoneda. Me parece, por lo que he escuchado a algunos que dice, bueno, mire, lo que usted va a tener es realmente una cartera archivo con 2 espacios, un espacio para Bitcoin y un espacio para dólares, de manera tal que si usted está obligado porque presta un servicio y le dan Bitcoin, usted lo recibe y usted los puede pasar en su momento, cuando usted lo desee, a dólares. Y eso en su cartera electrónica, en su cartera virtual. Y después usted puede ir con eso a una caja, a un cajero de los que han establecido y ahí pasar esos dólares que usted tiene en su cartera y convertirlos en billetes verdes automáticamente. Pareciera que eso facilitaría en parte, pero me parece que eso merece una mayor difusión. Pero es a usted individualmente, cómo funcionará para las empresas, cómo el Estado va a conocer los impuestos que tendrá que recibir de IVA y renta frente a las transacciones. A mí me parece que todavía, espero que todavía la información apenas comienza a fluir. Estamos para empezar septiembre, faltan 7 días entonces para esto, y lo que tenemos son expectativas de qué es lo que va a suceder después del 7 y cuáles van a ser las medidas concretas para operar este sistema. Hoy fue aprobado el fideicomiso. Hoy fue aprobado el fideicomiso en la sesión plenaria de 150 millones. Ahí se dice, mire, esto no genera costos, no hay gastos. Es claro que sí. Individualmente puede ser que usted no pague comisiones por una transacción, cosa que había que verlo. Pero bueno, como el chivo es del gobierno, pues usted no tiene que pagarle comisiones al gobierno. Genial. Pero los costos de eso, ¿de dónde salen? Ah, bueno, para empezar, para abrir boca, como decimos en México, para abrir boca son 203.3 millones de dólares que vienen del erario público, es decir, de los impuestos de todos nosotros. Entonces, para una actividad que la pregunta ¿es realmente necesaria? Teniendo dólares como moneda estable, ¿tiene sentido esto? Y si lo tiene, ¿cuáles son los beneficios? Se dice que es para generar inversión. Bueno, ¿qué tipo de inversión? ¿No es una inversión generadora de empleo masivo o sí?
es una inversión que van a venir, qué tipo de inversionistas externos, en qué área. ¿Será en producción? Seguramente me dicen no. Será en estas nuevas tecnologías que permitan que el país compita por conocimiento, que es el futuro de los países. Bueno, pero eso implica invertir en educación. Eso implica programas ya inmediatos para formar la gente que esté lista para incorporarse a eso. ¿Tenemos eso listo, programado, pensado? Entonces, a mí me parece que hasta ahora, y mientras no llegue el 7 y lo pasemos, pues lo que generamos son falta de certeza en las decisiones y hacia dónde vamos. Es decir, tener incertidumbre, dudas. Eso no es beneficioso, no es estimulante para el clima de inversión. El presidente ha manifestado a través de las redes sociales y lo dijo en la conferencia, en la cadena, pues donde hablaba al respecto y reiteró, el que no lo quiere usar, no lo va a usar, decía, el negocio lo recibe e inmediatamente lo puede convertir, decía, a dólar y recuperar si es la moneda pues que quiere utilizar, y el que no, pues utiliza el Bitcoin como moneda. Lo ha reiterado por lo menos 2 o 3 veces. Sí, pero se refiere a que el respaldo de eso es el fideicomiso. Correcto. Y el fideicomiso son 150 millones de dólares. Nada más. Nada más. Es más, allí estaban diciendo hoy los funcionarios que llegaron a la asamblea que ese era la primera, el abrir este espacio. Por eso digo, es el pedir boca, como dicen en México. Es el primer, sí, pero eso implica que si se agotan, porque se supone que 2,5 millones van a incorporarse, según dice el ministro de Hacienda, que es por poco, sí, pero para eso puede que sea así. Pero y si todo salvadoreño que tiene DUI en el exterior y tiene ya Bitcoin y juega con él, quiere venir a cambiar y cambiar eso en dólares, y conseguir dólares, ¿cuánto tiempo van a durar los 150? Bueno, le metemos más. Genial. ¿De dónde? Con la situación fiscal que usted tiene, con la situación que tiene ahorita ya de no poder o estar con dificultades para hacer el rollover de LETES y de CETES, y ya tiene problemas en esta semana y en este mes. ¿Cómo va a tener capacidad para seguir inyectándole dinero al fideicomiso? Esas dudas siguen presentes. A mí me parece que es cierto, la posibilidad del cambio está ahí, hasta que tengamos, insisto, esta situación. Pero imagínense si eso lo hacen las grandes empresas que tienen ingresos brutos inmediatos por sus ventas, las cadenas de supermercados, las cadenas de farmacia, que quieran en algún momento inmediatamente que reciben automáticamente pasar en dólares y automáticamente pasar en billetes. Cuando se acaben los 150, ¿qué le van a decir? Hay que esperar que la Asamblea apruebe otros 200. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, tenemos que todas hacer... esas preguntas generan incertidumbre. Tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos, don Jorge. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y vamos a la participación de los televidentes a través de las redes sociales. Algunas de las preguntas para nuestro invitado de esta noche, Jorge Villacorta, analista político. Don Jorge, de la voz de Mao Hernández, nos va a hacer el favor de leer algunas de las preguntas y las interrogantes de los televidentes. Mao, buenas noches. Ya. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a don Jorge Villacorta. Ricardo Alfonso es el primero en participar y dice, pregunta para el señor Villacorta. ¿El Salvador dejó de ser una república? Una sola persona controla 3 poderes del Estado. ¿El reino de El Salvador? Pregunta Ricardo. José Santos nos escribe, pareciera que hay resistencia a las reformas a la Constitución. ¿Será que afectan tanto al status quo
que están generando anticuerpos, los analistas y exdiputados que se resisten porque en su momento nunca construyeron un proyecto duradero. Y finalmente Emilio Monterrey dice: el desarrollo de un país y su democracia debe ser algo bien pensado y lo más inclusivo posible. Decisiones abruptas e inconsultas, lo que me recuerda es aquel dicho que todo cae por su propio peso. ¿Qué opina su invitado? Saludos y bendiciones a todos. Vamos rápido al set, Eduardo. Muy bien, don Jorge. Bien, yo creo que la pregunta sobre que si existe todavía república, en teoría sí, no hay duda. El presidente mismo dice que son valientes los diputados para tomar las decisiones que están tomando. La Corte, con esa reforma que asistieron esta noche, le dejan a la Corte que decida qué hace con algunos jueces en traslados y que se puede quedar con algunos. Aparentemente sí, pero en la práctica, en la concreta, el resultado es que todos los órganos del Estado, más las otras instituciones responsables de dar garantías de certidumbre, de transparencia, de información, todas están respondiendo, incluyendo la Fiscalía General de la República, respondiendo a la voluntad que surge de Casa Presidencial, del presidente o de su personal que lo acompaña. Eso es en la práctica la realidad. A mí me parece que la separación de poderes que nos garantiza a nosotros la aplicación de justicia es una situación que está ya en cuestionamiento, y si a eso le agrega usted medidas como las que hemos hablado del crecimiento de las Fuerzas Armadas de esa manera, y usted tiene una Fuerza Armada totalmente plegada no a la Constitución, sino a la voluntad del presidente de la República, y la Policía Nacional Civil de la misma manera, pues hombre, uno se encuentra en la práctica dudando sobre el tema de la República y la democracia en la que vivimos. Reformas a la Constitución, pues mire, yo desde que hago política ya aquí en el país, me refiero cuando estuvimos en Convergencia Democrática y de Cambio Democrático, en todas las ocasiones que elaboramos la plataforma para diputados, establecimos reformas a la Constitución. La insistencia en que dejara de ser Corte de Cuentas y se convirtiera en Contraloría General de la República es una insistencia nuestra y mía en particular desde aquellos tiempos. El problema no es ese, el problema es cuáles son las reformas, porque hay algunas correctas, buenas, pero otras, perdóneme, a uno lo ponen en duda si se están realmente tocando las cláusulas pétreas o no, y cuáles. Es evidente que hay un cambio y hasta cierto punto buscar eliminar o reducir a cero los partidos políticos. Implica entonces partido único y así por el estilo. Hay varias consultas, preguntas en esta reforma constitucional. No es que no hayamos propuesto y no se hayan hecho cambios. Claro que se hicieron cambios, si no, no tuviera usted todos los beneficios que surgieron de los acuerdos de paz y de la reforma de la Constitución del 83. Muy bien. Gracias, don Jorge, por habernos acompañado esta noche y dar respuesta a los televidentes y hacer un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. En una próxima solo un minutito, plática. solo denme un segundo. Sí. El éxito del actual gobierno es necesario porque es el éxito para todos los ciudadanos. Nosotros hacemos comentarios, yo los hago, pero de ninguna manera es para causar daño al gobierno. Al revés, lo que queremos es que el gobierno tenga éxito, que el gobierno genere los 50,000 empleos que se necesitan cada año, etcétera. Eso es lo que deseamos todos con certidumbre. Muy bien, gracias, don Jorge Villacorta, por acompañarnos esta noche y gracias a ustedes por su fiel sintonía. Regresamos mañana.